Hola, ¿cómo están? Bendiciones de lo alto, amados hermanos. Qué lindo compartir con ustedes una vez más una palabra que viene del Señor. Pero quiero que me acompañen también de nuevo a ir delante del altar del Padre a presentarnos y a darle gracias, Señor, por esta palabra. Padre eterno, aquí estamos, tu amada, tu iglesia, Padre Santo, hermoso, precioso. Espíritu de luz, de entendimiento, de discernimiento. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que es viva y eficaz. Hoy venimos, Señor, eh, prestos a aprender lo que es de tu llamado, el amor, Señor, la verdad. La predicación, Señor, del Evangelio que es tan importante. Abre nuestro entendimiento, Padre, para saber cómo debemos de caminar conforme a tu voluntad en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Hermanos preciosos, quería compartir con ustedes un tema muy bonito. Se llama el llamado a predicar con amor y verdad. Díganme ustedes, hermanos, si estas palabras que les voy a decir suenan o resuenan en su corazón, en su mente y en su espíritu. Llamado, prédica, pecado, salvación, oposición, proceso, desierto, prueba, batalla, bendición, propósito, cumplimiento, oración, comunión, fe, creer, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, el amor, la verdad, el enemigo, los ángeles, el perdón. Todos estos conceptos y todas estas palabras tienen que ver con nuestro llamado y con la predicación del Evangelio que nosotros tenemos que llevar a los pueblos y las naciones, hermanos preciosos de mi corazón. Cuando nosotros hablamos de llamado, sabemos que el Señor nos dijo que Él nos ha llamado, que Él nos ha llamado a todos y que todos fuimos llamados para ser salvos, todos somos llamados conforme a un propósito de Dios tiene con nosotros. Y lo vamos a ver en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nosotros somos llamados conforme al propósito de Dios para hacer las cosas buenas, santas y perfectas que Él quiere. Nosotros, tu vida, la mía, tiene un propósito, hermano. Por eso eres llamado con un diseño, con una asignación que viene de parte de Dios, que viene de parte del Padre, para recibir del Señor Jesús esa instrucción para caminar conforme a lo que Dios quiere en medio de este llamado, hermanos. Pero cuando nosotros pensamos en el llamado, tenemos que analizar muy bien, bueno, estoy siendo llamado. Aquí yo quiero ser diligente, obediente, escuchar, caminar conforme a lo que Dios me está diciendo. Pero antes yo de ir a ese llamado, a predicar la palabra de Dios, tengo que primero, porque me están llamando a mí, a examinarme a mí mismo. Eso es una parte importantísima para que el llamado de nosotros sea efectivo. ¿Qué tengo que ver? Bueno, ¿cuáles son las legalidades que tengo en el mundo espiritual? Los portales, los portillos míos, ancestrales, qué es lo que yo tengo en mi vida que ha provocado una legalidad para que el enemigo venga a mi vida, ¿verdad? Y quiera destruirme. ¿Por qué? Porque el enemigo se maneja en legalidad. Vemos un ejemplo muy claro en Juan 14:30. Dice el Señor Jesús, no hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aleluya, gloria a Dios, qué belleza. Nada tiene en mí, así tenemos que decir nosotros, aunque venga el príncipe de este mundo, nada tiene que ver conmigo. Pero ¿cómo lo hacemos? Cerrando, anulando, viendo, examinando, pasando por esa liberación de todas las legalidades, de todos los traumas que nosotros hemos tenido en nuestra vida. ¿Para qué? Para un llamado efectivo, como el que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque siempre debemos de dar fruto y a donde Dios nos tiene. Empezando por la casa, pero hermanos, tenemos que empezar con nosotros mismos. A veces queremos ir y llamar y hacer y de todo, pero nosotros también tenemos que empezar a ver qué es lo que hay en nosotros para poder desligar de eso que nos asedia, de ese peso que nos asedia, e ir con esa libertad y con la espada del Espíritu Santo a traer a libertad a otros que estén cautivos. Entonces, junto con el llamado en Cristo viene el proceso. ¿Quién no ha sido procesado? Todos hemos sido procesados, hermanos.
Y es necesario el proceso y lo vamos a pasar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario. Muchas veces si nosotros estamos en una zona de confort y lo hemos oído muchas veces y lo sabemos y lo hemos experimentado, nosotros no nos movemos, nos quedamos ahí, pero cuando hay una circunstancia que nos está apretando, ¿verdad? Que nos está casi que asfixiando muchas veces, entonces ese proceso que estamos viviendo hace que en nosotros haya una respuesta, una necesidad por buscar del Señor. Y ahí es como leíamos ahora en Romanos 8:28. Entonces nos damos cuenta, como dice el Señor, que a los que aman al Señor, y si nosotros lo amamos, nos va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque es para el propósito del Señor, conforme a los que somos llamados, dice la Escritura. Así que el proceso, hermanos de mi corazón, es necesario. Es necesario. Muchas veces el Espíritu Santo no le dice, ay, Espíritu Santo, esta situación que estoy pasando, ¿qué hago? Es necesario. Lo que está pasando en mi hijo es necesario. Lo que estoy pasando acá es necesario. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos va a procesar y nos va a formar. ¿Cuántos de los que estamos aquí vinimos al Señor más bien justamente porque estábamos en una situación de crisis o de quebranto? Y nos acercamos a Él porque sabíamos que no lo podíamos hacer solos y porque fuimos llamados, Él nos llamó para que ser sanados, ser levantados, ser restaurados, depende de nosotros. Ahora ser sensibles y a la voz de ese llamado, a la oportunidad que Dios nos está dando, ¿verdad? Y también cuando estamos siendo procesados, el Padre nos está enseñando que primero va a trabajar con nosotros. Es necesario, hermanos, que primero se trabaje con cada uno de nosotros para que luego nosotros seamos más efectivos y vayamos a darle a otros, a trabajar con otras personas. El quebranto, lo que estamos pasando en nuestra vida, en esta dimensión, en este mundo, lo vamos a pasar y es necesario. ¿Por qué? Porque cuando pasamos esas situaciones, damos a luz en el mundo espiritual el propósito que Dios tiene en ti y en mi vida. Tenemos que estar dispuestos a morir. ¿Cómo? Dispuestos a morir. Sí, a la carne. Sí, de morir al orgullo, a la prepotencia, a la perversión, a la lujuria, a tanta cosa que nosotros necesitamos morir en la carne. ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste en toda su gloria y en todo su poder a través de nosotros. Porque si nosotros permanecemos en nuestros delitos y pecados, nos alejamos de Dios. Pero si estamos llenándonos, nos acercamos a Él. Ahora, tenemos que tener muy, muy en cuenta nuestro llamado, cuando Dios nos llama, que no somos nosotros los que tenemos que buscar pleitesía, no, lo que tenemos que buscar es liberación y sanidad. Y la alabanza y la gloria y la majestad solo le pertenecen al Señor, porque Él es el que la merece. Tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que rendirnos al Señor, hermanos preciosos, en este llamado, a su voluntad. Así logramos someternos nosotros al Padre, obedecer al Padre, y entonces así luego nosotros vamos a someter al enemigo y Él tiene que obedecernos, porque nosotros hemos sido obedientes en lo que el Padre nos ha enseñado. Tenemos que acercarnos en oración. ¿Cuántas veces, verdad, hermano? Escuchamos esto, pero hay que hacerlo. Hay que ponerlo con práctica, tener esa intimidad con el Señor. Y eso hace que mi carne mengue, como dice la Escritura. Estoy pendiente de lo que Dios está haciendo conmigo. Papá, ¿qué? Aquí estoy, ¿verdad? No estoy ahí pendiente de lo que están haciendo con los demás. Es que muchas veces, por estar al pendiente de lo que se está haciendo el otro, de qué están haciendo con el otro, de qué dijeron con el otro, ni tan siquiera vuelvo mi mirada para mí interiormente. Y ahí es donde la tengo que tener, para que Dios me transforme a mí. Y tener muy claro, hermanos, eso es importantísimo, que el ministerio, eso ese llamado que Dios nos da, no es de nosotros, es de Dios, para gloria y honra de nuestro Señor, ¿verdad? No para que nosotros nos vanagloriemos. Todas estas ideas, todos estos conceptos son básicos para el llamado que Dios nos hace. El Señor le dijo al profeta Jeremías, antes, y te lo dice a ti, me lo dice a mí, de que nosotros naciéramos, Él tenía un plan, un diseño y una designación para nuestra vida. Y lo podemos ver en Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieres te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. Qué hermoso que ya el Señor tiene un plan para ti, para tus generaciones, para mí,
para hacer su voluntad. Y sepamos, hermanos preciosos, no se angustien, no se desesperen. El Señor no está buscando gente perfecta, porque perfecto solo es Dios. El Señor lo que está buscando es gente dispuesta. Aquí estoy, Señor, tal vez no lo he hecho todo bien, pero aquí estoy. Papito, aquí estoy para que me transforme y en lo que te pueda servir. Porque el enemigo siempre, hermanos, y es una de las palabras que tenemos que tener claras, va a poner oposición en nuestras vidas para que nosotros digamos, no, que va, yo estoy muy mal, ¿cómo voy a irme a presentar así delante del Señor? Pero hay que hacerlo, así es como más bien hay que irse a presentar, ¿verdad? Con todo lo que tenemos para ser limpios. Y Él nos capacita para su propósito. ¿Te has puesto a pensar, hermanos? A meditar, medita ahora. ¿Cómo fuiste concebido? ¿Cómo fuiste concebido? ¿En qué condiciones? Todo el tiempo que viviste en pecado, llámese como se llame el pecado, droga, adulterio, abuso, fornicación, chisme, murmuración, robo, como sea el pecado. Y cuántas veces el enemigo también, hermanos, quiso matarte, quiso destruirte, desde tu nacimiento. ¿Cuántas veces? Ponte a meditar, hermano, de un diagnóstico médico, de ver muertes en la familia, muertes prematuras, de que casi mueres también, de sentir ese rechazo, de sentir esa soledad, de sentir esa tristeza, ese menosprecio, todo lo que has sentido, todo lo que has vivido, que ha golpeado, que ha fragmentado tu corazón. ¿Te has puesto a pensar todo eso que has logrado pasar y que has sobrevivido a tu llamada? Es porque eres una persona escogida, es una persona llamada. Mira que hoy estás escuchando esta palabra. Es porque eres llamado, es porque eres un vencedor, es porque quieres estar haciendo la voluntad del Padre en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Romanos 8:30 nos dice, hermanos, a los que predestinó, a esos también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Gloria a Dios. O sea, ya eres predestinado porque el Señor ya te había llamado, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser atentos, sensibles a la llamada del Señor. En 2 Corintios 4:7 nos dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Esa palabra que quede sellada hoy en tu corazón y en mi corazón. Nosotros estamos en ese tesoro que Dios nos ha dado, esa presencia del Espíritu Santo, en este vaso de barro, hermanos, este vaso de barro. ¿Por qué? Para que nadie se exalte, para que nadie se crea mejor que nadie. Todos somos de ese vaso de barro. Todos somos como la vasija en la mano del alfarero, hermanos. Para que la grandeza, la extraordinaria grandeza y poder sea de Dios y no de nosotros. Así que no te sientas mal, mira que la palabra lo está diciendo. Aquí nosotros venimos con todas nuestras imperfecciones, como esa vasijita llena de burbujas, quebrada, rota, raspada, todo, pero el Señor dice, yo soy el alfarero, yo puedo repararla. Y la gloria es mía, dice el Señor. Y así es, hermanos, y qué bonito darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otra cosa muy importante es tener la conciencia de identidad. Es muy importante que cuando yo venga y reciba al Señor como mi único y suficiente Salvador, al Señor Jesucristo, yo sepa y crea definitivamente que Él es mi Señor, que el Padre es mi Padre, que Él me cuida, que Él me ama. Vean ustedes, si el Señor Jesús es tan lindo, que Él nos da el ejemplo con Él mismo, siempre nos da el ejemplo con Él, que el enemigo vino y quiso hacerlo dudar de su identidad. Así, eres hijo de Dios, entonces lánzate, porque la palabra dice, y tal eso dice la palabra, porque Él sabe que hay, ¿verdad?, legalidades, y Él sabe cómo usar esa palabra. Esta mandará ángeles que te sostengan en la mano y que no tropiece. Pero el Señor Jesucristo sabe cómo es el mundo espiritual y Él sabe cómo debe de usar la palabra. Y Jesús dice también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Vean, hermanos, y así es como nosotros tenemos que caminar en nuestro llamado, con identidad, con obediencia, siendo procesados, sí, pero siendo restaurados, también sanados, libertados. Por eso es necesario pasar por esa liberación, por esa sanidad de nuestra alma. Eso es muy, muy, muy importante. Si nos venimos también a Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice la escritura, no me escogieron ustedes a mí, nosotros no los escogimos a él, yo los escogí a ustedes. Qué lindo, hermano, porque ya el Señor te había escogido. Entonces, si Él ya nos escogió y ya nos llamó, nosotros tenemos que disponernos a cambiar, a mejorar, a disponernos. Aquí estoy, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, porque quiero tener un llamado efectivo para seguir adelante, para ir a predicar con amor y verdad. Y hay algo muy importante, hermanos, es la comunión con el Espíritu Santo. Tengo que comunicarme con el Espíritu Santo. Tengo que ser amigo del Espíritu Santo. Tengo que buscarlo, tengo que llamarlo, tengo que incluirlo en todo momento, porque el Espíritu Santo ama estar con nosotros. Vean qué montón de cosas cuando hablamos de la palabra llamado. Todo lo que involucra ese concepto. Y también algo muy importante es respetar el llamado de otras personas y no menospreciarlos. Nunca sabemos a quién Dios nos está poniendo a la par, y tal vez nosotros nos creemos más que el otro, y eso no está bien. Que nadie tenga más alta estima de la que debe, dice la escritura. No, tenemos que respetar el llamado que Dios le hizo a esta persona, el llamado que le hizo a esta persona, el llamado que me hizo a mí, y concentrarme y empezar yo a ver qué es lo que tiene el Señor que trabajar en mí. Teniendo claro estos conceptos y esto que nos está hablando del llamado y lo que hay que tomar en cuenta, dice el título, el llamado a predicar con amor y verdad. Predicar. Cuando yo predico como hijo de Dios, lo que voy a predicar es su palabra. Entonces la prédica es una proclama, es anunciar un mensaje, es motivar, es convencer. Pero como ya yo sé que a través de mi llamado he tenido que pasar por todo lo que hablamos anteriormente, el proceso de liberación, de sanidad, de cerrar portales, de quitar derechos legales, vengo y me instruyo para predicar en la palabra de Dios, porque esa palabra es la que nos alinea en el área que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Dígame algo. A veces uno tiene ciertas citas bíblicas que le llaman mucho la atención. Uy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? El Señor va como poderoso gigante delante mío. Tengo la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Bueno, Dios sabe en su corazón y el Espíritu Santo cuál es esa palabra, cuál es esa historia bíblica, cuál es ese personaje bíblico con el que tú te identificas. ¿Por qué? Piensa, hermano, analice, mira cómo esta palabra es una rema para mí, cómo esta palabra yo siento, ¿verdad? Cuando esta palabra me dice que si yo me formaba y me llevaba a las naciones y quiere que saque de los cautiverios. Y ahí es donde el Señor viene y nos enseña a nosotros a nuestro llamado y a cómo predicar a través de su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, para ir a predicar conforme a lo que me ha dado, Señor, te pido sabiduría, muy importante, hermanos, conocimiento, entendimiento, discernimiento, que venga de lo alto. Hay que pedirlo todos los días al Señor. Y saben que es muy importante para predicar, importantísimo, predicar con el ejemplo. ¿Verdad? Que no es de las cosas más difíciles, pero eso ahí es donde nosotros nos forjamos, cuando predicamos con el ejemplo. ¿Cuál es nuestro mejor maestro? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre predicó con el ejemplo. El Señor Jesucristo habló de humildad y le lavó los pies a los discípulos. Habló de perdón, hizo un alto sacrificio en la cruz del Calvario y nos perdonó a todos nosotros para que fuéramos salvos. Habló del amor y dio su vida por nosotros. Habló de la libertad y le dio libertad al Gadareno. Habló de la sanidad y sanó a muchos. Él predicó y vivió lo que predicó. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque muchas veces nosotros hablamos del perdón y no perdonamos, o hablamos del valor y somos cobardes, y así tantas cosas. Entonces tenemos que seguir
lo que dice el maestro, tenemos que vivir, hermanos, lo que predicamos. Con verdad, ahí está la verdad, ser consecuentes, que ver esos frutos que Dios ha dado en nosotros. Eso evidencia la verdad, el fruto en ti y en mí. Hablar con sabiduría, pedirle al Señor, Señor, dame palabras sazonadas con gracia. Que yo le hable al hermano con amor, con sabiduría, con autoridad, pero sin irrespeto. Y sin ser imperativo o sin querer imponer lo que yo creo y pienso, aún con la palabra imponiéndole, no. Porque si no, entonces nosotros estamos pasando por encima de esa persona, ¿verdad? Y no estamos respetando, aún muchas veces ni tan siquiera su proceso. El que convence, ¿quién es? Dice la escritura que el que convence es el Espíritu Santo, hermanos. Unos siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Entonces nosotros vamos con amor, con verdad, a predicar, a poner la semillita y a pedirle al Señor, Señor, que esta semilla que he venido a sembrar sea efectiva, porque Él nos dice en Marcos 16, dice que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. No dice juzgándolas a todas, no vaya, predíquele. Y después nos dice, yo voy a dar el crecimiento. Usted siembra, otro riega, pero si el Espíritu Santo los va a convencer. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos que son muy importantes para el llamado, para la prédica, pero hay dos componentes importantísimos para el llamado a predicar con amor y verdad, el amor. Cuando hablamos de amor, yo digo Jesús. Mi sinónimo de amor es Jesús. Y Jesús nos dice a nosotros y nos enseña a amar, que lo amemos y que amemos. Porque Él dice que el que lo ama obedece mi palabra. En Juan 14:23 nos dice la escritura, el que me ama obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendrá a vivir con Él. Gloria a Dios. Entonces parte del amor que nosotros tenemos por el Señor es amarlo y es obedecer su palabra. ¿Para qué? Para predicar conforme a su palabra. Aquí nos dice con respecto al amor en la palabra que el perfecto amor que es Jesús echa fuera todo temor. Entonces cuando nosotros amamos al Señor y llevamos ese amor a las personas que le predicamos, ese perfecto amor va a echar fuera el temor que tienen las personas, ¿verdad? Y también nos dice la palabra en Juan 4:19, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Es que Jesús es el ejemplo del amor. Hermano, Él te amó primero, Él me amó primero. Entonces, Él nos ama a nosotros para que nosotros también aprendamos a amar a los que nos rodean. Vean qué importante, el fundamento de todo es el amor. El llamado que nosotros tuvimos porque Él nos amó primero. La predicación es porque Él ama a los pueblos y las naciones para que todos conozcan y sean llevados al arrepentimiento, a la salvación. Y su amor nos lleva a nosotros a que nos cubra a nosotros multitud de pecados para que nosotros también aprendamos a cubrir multitud de pecados para ir con amor a los pueblos y a las naciones. Y dice la palabra, y esta palabra nos confronta, es una palabra bien fuerte. En Juan 4, 20, 21. Amo a Dios que no veo y al hermano que veo no lo amo. Santo Dios, ¿verdad? Y de verdad, muchas veces nos ha pasado. Señor, yo te amo, Padre, eres mi gran amor. Señor Jesucristo, y no lo veo. Sé que está ahí, no lo veo, pero el hermano que tengo cerca no lo quiero ni ver, ni hablarle. Eso me confronta, ¿verdad? Eso me tiene que a mí llevar a decirle, bueno, Señor, quiere decir que no estoy amando, porque al que lo veo me cuesta amarlo. Perdóname, Señor. Y empezar, hermanos, a trabajar esa área para que esté el amor de nosotros para poder irlo a dar a los hermanos. Cuando nosotros tenemos una pareja, y ese siempre es un ejemplo que el mismo Señor nos pone del matrimonio, ¿verdad? De que se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre y su madre, serán una sola carne. Ese misterio del matrimonio también, por eso nosotros somos la amada de la iglesia y Él es el Señor nuestro, el novio, ¿verdad? El esposo que viene por nosotros. Cuando
está esa comunión de esposos, hay una complicidad, hay una lealtad, hay una verdad, estamos conectados. Yo con mi esposo estoy conectada. Cuando nosotros vamos en el carro, muchas veces yo pienso algo, me hace mucha gracia. Y lo he oído de otras parejas. ¿Por qué? Porque ya se han conectado, ya se han compenetrado. Entonces yo digo, por ejemplo, qué bonito el color de ese sombrero de esa señora y las flores. Así, hermanos. Y se vuelve mi esposo y me dice, ¿viste qué bonito el color y el sombrero de esa señora? Y las flores. Y yo digo, Dios mío, de verdad que estamos conectados. Y así muchas veces, así tenemos que estar conectados. Y aún mayor con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús venga y nos diga, nos ponga el corazón. Todo lo puede ser Cristo que te fortalece. Y yo, sí, Señor, estoy conectada con el Espíritu Santo y con el Señor. Hermano, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es una palabra que le estoy diciendo de parte del Señor, porque el Señor la puso en mi corazón para llevarle este abrazo que te estoy dando, esta sonrisa que te estoy dando. Viene de parte del Señor, porque como estás en un mismo espíritu con Él, vas a dar lo que Él te da. Así que caminamos como Él, así que hablamos como Él, así que perdonamos como Él, así que amamos como el Señor Jesucristo. Eso es muy importante, ¿verdad? Y tenemos que comportarnos, tratar de comportarnos, hermanos preciosos, a la altura de lo que predicamos, porque qué terrible es cuando predicamos algo y hacemos lo contrario. Entonces, la credibilidad y lo que había ahí ya pierde su peso, ¿verdad? Ya no se cree. Entonces, seamos consecuentes, demos buenos frutos, ya la palabra lo ha dicho. Porque Jesús nos enseña ese amor tan precioso, es que Él es el amor puro. Y el Señor venía y estaba donde que necesitaba de ese amor, donde necesitaba de esa sanidad. Decía, acercaba al necesitado, al menospreciado, al que era juzgado. Él no solo fue y sanó y habló en el templo y predicó, no, el Señor Jesús más bien estuvo afuera un montón y se fue allá al monte y se fue a casas de personas y estuvo compartiendo con ellas, porque Él no limitó ese evangelio, esa prédica. Id a todas las naciones, en los pueblos y a predicar y a sanar y a levantar. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos quedarnos solo con o que nos alimentamos nosotros en la iglesia, siendo unos obesos espirituales y no dando de lo que Dios nos ha dado. Tenemos este llamado a predicar, este llamado al amor, este llamado a ir a los pueblos y las naciones. Y otro punto importantísimo es la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? Jesús. Y su palabra es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice la Escritura. Vean lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia. ¿Cuántas veces hemos querido venir y predicar o hablar o decir algo y no lo hemos hecho con misericordia? Es un complemento a la misericordia y la verdad. Porque a través de esa verdad, con la palabra, es que la palabra convence, es que entra fe y es que podemos ser sanados y levantados. En Juan 8:32 nos dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La verdad que Jesús nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y esa es nuestra seguridad, que el Señor está con nosotros siempre. El Señor podría haber chasqueado los dedos, hermanos, y convertir a las personas. Ya, en tal país voy a chasquear y aquí ya están convertidos. No, pero Él decidió que era a través de la predicación de la palabra. Y el Señor dijo, Jesús nos dijo, porque así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Así que, hermano precioso, tienes un llamado hermoso, tienes el honor de predicar el evangelio, de ir, pero primero hay que sanarnos nosotros, ¿verdad? Y nacer de nuevo, como Nicodemo. Imagínense Nicodemo, que llegó y le habló al Señor y tenía títulos y era un maestro y todo, y al Señor no le interesaba eso. Al Señor lo que le interesaba era un corazón dispuesto, humilde, contrito, humillado ante la presencia de Dios, y que muestre cambios, es lo que quiere ver el Señor en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos hacer la voluntad del Padre. Hoy el Señor te dice algo muy importante, hermano.
Hoy el Señor te dice que no estás aquí por casualidad, escuchando este mensaje. Estabas agendado hoy, agendado aquí en la agenda celestial, oyendo este mensaje, diciéndote que has logrado, hermano, hasta el día de hoy que estás aquí, vencer muchas vicisitudes para tu llamado, muchas batallas, conforme al propósito de Dios, como decía Romanos 8:28, para el propósito de Dios y para que nos ayude a bien todo lo que estemos pasando. Así que hoy te quiero decir una cosita, hermano, con este mensaje. Y te lo dice el Señor a través de esta palabra. Ve y haz discípulos de todas las naciones. Y estaré con vosotros enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Créanlo, hermanos. Esa es la palabra de nuestro Señor. Los animo para que ese llamado que Dios ha hecho, para que seamos sensibles, para que aprovechemos esa oportunidad y esa invitación que Dios nos hace hoy para ser llamados, ya que somos llamados, para que seamos escogidos para predicar el Evangelio, para ir y predicar con amor y verdad. Que el Señor me los bendiga y me los guarde, hermanos. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga misericordia de cada uno de ustedes, de sus generaciones. Levante sus cabezas y les dé abundante paz en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.